El Congreso parece haberle dado el sí a alguna de las propuestas presentadas en el Consejo de Estado, especialmente la que se refiere a que los policías y militares puedan ser juzgados en fueros castrenses, en fueros policiales y militares, si usan su arma de reglamento en la lucha contra la criminalidad en un estado de emergencia. Vamos a analizarlo aquí en Nunca es Tarde con Luis Herrera, ex jefe de asesores del Ministerio del Interior. Bienvenido a RPP, señor Herrera. Buenas noches, gracias por la invitación. Primero sería importante aclarar un punto. Los acuerdos de un Consejo de Estado como el que hemos visto y hemos escuchado todos, esta reunión entre autoridades, ¿cuánto peso tienen realmente? No tienen ni peso legal porque no tienen ningún tipo de valor legal. O sea, el Consejo de Estado es una entelequia, no existe legalmente. La única organización legal que existe para ver temas de seguridad y defensa nacional es el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que sí obliga. Ahí sí todos tienen que poner su firma. Claro, papelito manda. Claro, aquí lo que vemos es una especie de juego de palabras, de decir me he reunido, pero no he firmado nada. Buena voluntad en todo caso. Buena voluntad en todo caso, pero perfecto. Obligación cero. Porque uno se imaginaba, y mucha gente lo ha creído así, que tras la salida de la mandataria Dina Boluarte y de las otras autoridades presentes en este Consejo de Estado, ya todo estaba oleado y sacramentado. Y no es así. No, no es así. A ver, hay buenas voluntades quizás, pero el proceso es largo y aparte está incompleto. A ver, no importa o no es suficiente que el Congreso apruebe una norma como por ejemplo este tema de que no se pueda dar prisión preventiva a la policía o de que el personal policial y militar va a ser juzgado por el fuero militar. ¿No? ¿Por qué? Porque existe una situación previa que hay que solucionar. ¿Cuál sería? El modelo procesal penal. El modelo de la jurisprudencia que tenemos de los últimos 20 años desde el campo constitucional es completamente adverso al tema. Okay. Entonces, hay una regla en el campo de lo que es la jurisprudencia constitucional que se llama el overruling, es decir, la posibilidad de que el Tribunal Constitucional cambie los precedentes existentes. Okay. Si eso no cambia, nada de lo que se está haciendo va a tener impacto. Entonces, podemos entender que si alguien presenta una demanda de inconstitucionalidad con relación a esta normativa, las cosas podrían complicarse. Mire, qué curioso. Justamente, el año 2006, ¿quién fue el que interpuso la acción de inconstitucionalidad contra el Código de Justicia Militar? El Colegio de Abogados de Lima. Y el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional parte de los articulados del Código de Justicia Militar y encasilló el concepto de lo que es el delito de función. Correcto. O sea, interpretó el 173 y dijo, el delito de función hay que interpretarlo de manera restrictiva. Solamente es delito de función. Actualmente, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, lo que tiene que ver directamente con la función militar, que ellos han definido que es solamente el tema disciplina y orden militar. El resto de bienes jurídicos que tienen que ver con lesiones, con la vida, según el Tribunal Constitucional, se regula por el fuero común. Entonces, hoy día el Congreso de la República aprueba una serie de normas, pero lo que va a pasar es que alguien, esperamos que ya no sea pues el Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Pero alguien va a poner una acción de inconstitucionalidad. Entonces, por eso es que siempre nos hemos referido y tenemos años planteando este tema, si nosotros no cambiamos de doctrina, es decir, todos, incluido el Tribunal Constitucional, de que tenemos que abandonar este modelo garantista, este modelo restrictivo, a un modelo del que se conoce como el derecho penal del enemigo, donde todos, incluido la jurisprudencia constitucional, considera al delincuente un enemigo del Estado, nada va a cambiar. Claro, porque aquí estaríamos hablando ya de un precedente, ¿no? En el Tribunal Constitucional, el precedente del que hablamos. El precedente existe, mire, desde el año... Yo he trabajado en justicia militar en los años 90, yo he sido secretario de juzgado en juzgado de justicia militar. Entonces, ¿qué sucede? Hoy por hoy, todo el tema de lo que es la fuerza, la capacidad de imponer el Estado, de imponer la ley de parte del Estado a través de lo que es el uso de la Fuerza Armada y la Policía Nacional está restringido, está limitado. ¿Y por qué? Por normas que ha aprobado el Poder Ejecutivo. ¿Estamos hablando de un marco legal garantista? ¿Demasiado garantista? Y restrictivo. Mire, acá yo le cito dos normas puntuales. Por favor. Las reglas de enfrentamiento que regula la actuación de la Policía Nacional del Perú, aprobado el año 2018. ¿Qué dice? Que la Policía Nacional tiene que proteger no solamente a la víctima del delito, sino que además tiene que proteger a la víctima del abuso del poder. Llámese al delincuente. Y tiene que garantizar, además, la posible
la posible reparación en caso correspondiente. Estamos hablando entonces de que esta normativa obliga al policía incluso a proteger al delincuente, en pocas palabras. Mire usted, 5 de octubre del 2024, hace poco más de un mes, Sí. este Ejecutivo ha aprobado el Manual de Reglas de Enfrentamiento de las Fuerzas Armadas. ¿Qué dice? Que la Fuerza Armada tiene que utilizar chalecos, cascos, escudos, guantes y chalecos resistentes a la puñalada. Y chalecos antibalas. No puede utilizar su armamento. ¿No? Claro. Entonces, ¿qué estamos? O sea, el Congreso saca normas, porque eso, como digo, oportunismo jurídico, ¿no? Pero no estamos viendo pues el detalle. Pero en esta reunión, en este Consejo de Estado, estuvo presente además de la presidenta, el presidente del Poder Judicial, de la Defensoría del Pueblo, y uno se pregunta entonces, ¿no se dan cuenta de estos detalles que terminan atando de manos finalmente, ¿no?, a la policía? Lo que pasa es que aquí lamentablemente estamos hablando de estructuras de poder. Ya, aquí lo que estamos viendo es que tenemos entidades públicas que se resisten a ceder parte de su poder. Ya. Porque este tema de la discusión de quién tiene que llevar la investigación criminal, que por ejemplo en cualquier lugar del mundo, de manera lógica, la policía es quien investiga porque tiene la cercanía al delito, hoy se vuelve una cuestión de Estado. Y se vuelve una cuestión de Estado por dos razones: manejo presupuestal y manejo de poder. Esa es la verdad. Entonces, claro, ¿qué pasa? Las instituciones públicas no están tomando para sí conciencia de que tienen de que unirse en un solo criterio para realmente luchar contra el delito. Entonces, sí, mientras que nosotros tengamos al Congreso haciendo normas, por un lado, al Tribunal Constitucional emitiendo resoluciones en contra de esa norma, a colegios profesionales demandando la inconstitucionalidad de normas y a organismos del sistema de justicia negándose a aplicar leyes. Cada uno por su lado. Cada uno por su lado, entonces claro, nunca vamos a solucionar nada. Ese es el problema de fondo. ¿Cómo haríamos entonces para proteger a los policías? Más allá de que es cierto, hay abusos, correcto, hay irregularidades que deben sancionarse, pero muchas veces el policía, el uniformado, está desprovisto de cualquier tipo de protección cuando se enfrenta ahora ya no solo a un delincuente, hablamos del crimen organizado, organizaciones criminales que tienen incluso abogados a su servicio. Esa es la verdad. Pero claro, mire, desde hace más de 10 años por lo menos, que está definido que la amenaza más importante que sufre el país es la penetración del crimen organizado. Claro. Entonces, el crimen organizado tiene dinero, tiene logística, tiene apoyo legal, tiene tecnología. Todo lo que la policía y nuestras Fuerzas Armadas no tiene. Entonces, ¿cómo la protegemos? Primero tenemos que cambiar las reglas de enfrentamiento. Lo primero, la norma básica es cambiar las reglas de enfrentamiento. Cambiar las reglas de juego, digamos. Las reglas de juego. Correcto. Segundo, tenemos que seguir adelante con estas normas y mejorarlas. Y tercero, fundamentalmente, tenemos que cambiar la posición del sistema de justicia frente a la vigencia de estas normas. Mientras que el sistema de justicia siga resolviendo en contra de la actuación de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, nada va a cambiar. Y ahora hay un tema que ya es de carácter ya político-operativo. O sea, político porque quien tiene que tomar liderazgo para cambiar esta doctrina es el Ejecutivo, no a través del Consejo de Estado, que no tiene, como digo, valor legal, sino a través del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, porque el problema del crimen organizado hace años dejó de ser un problema policial, es un problema de seguridad nacional. Es un problema estructural. Estructural. Claro. Y todos, o sea, presidente, ministros, funcionarios, todos tienen que poner su firma y comprometerse. Sí. ¿No? Sí. Ese es el tema. Segundo, tenemos que dar un marco legal de excepción. O sea, no lo que está pasando ahora que vemos que se reúnen y aprueban pastillas, no. El marco legal integral que tiene que durar entre 24 y 36 meses. Mire, en situaciones de excepción se requiere marcos legales de excepción. Correcto. Y el marco legal tiene que ser integral. No paliativos, entonces. No Estamos hablando ya de un trabajo de estrategia integral. ¿Qué es lo que la ciudadanía está exigiendo realmente? Por supuesto. Pero eso tiene que venir acompañado en tercer lugar de ¿qué? Logística. O sea, el Ministerio de Economía y o sea, plata. Porque acá sin tecnología y sin equipamiento no se va a poder hacer nada. Y finalmente, tiene que haber un mando único, tiene que haber un mando común en dos estamentos puntuales: inteligencia e investigación criminal. Hoy por hoy, como vemos, tenemos un Estado que está disperso. Estamos, cada uno, vamos a decir, hace su mejor esfuerzo, pero no tenemos mando único.
Por eso es el problema, porque, a ver, en esta jugada, en todo este problema, ¿dónde está Debida? ¿Dónde está la SUNAT con el control de los insumos químicos? Sí, es cierto. ¿Dónde están Relaciones Exteriores con el tema de la expulsión de los delincuentes extranjeros? O sea, desde el 2013 tenemos 17 políticas públicas relacionadas al tema de seguridad, que pasa por el tema de la niñez, por el tema de fronteras, por el tema de crimen organizado, tráfico de drogas, pero todas las normas son inconexas. Trata de personas, Trata por de ejemplo. personas. Es que la delincuencia, y usted lo ha dicho bien, señor Herrera, es ya un problema transversal. No se puede ver solamente a la Policía Nacional y cuestionar su actividad frente al crimen organizado. Aquí hay varias instituciones que deberían también, bueno, poner su granito de arena. Lo que pasa que, a ver, el crimen, ¿por qué crece? Crece por 5 razones muy puntuales. Primero, el crecimiento de los mercados ilegales. Correcto. O sea, el crecimiento del precio de la droga, el crecimiento del precio de los minerales, puntualmente el oro. Segundo, crece por la corrupción. Crece por la ineficiencia del Estado. Crece por el crecimiento de la pobreza. Y finalmente crece por la impunidad. Sí. Ya, entonces, el tema es variado. Entonces, efectivamente, al lado, o sea, un pilar tan igual que la lucha contra la delincuencia es la lucha contra la corrupción. Y en el caso de las organizaciones públicas, ahí tiene que funcionar lo que se conoce como la contrainteligencia. ¿Hay policías corruptos? Seguramente que sí. Sí, claro. ¿Hay jueces y fiscales lamentablemente, corruptos? pero los hay. Seguramente que sí. Pero hay que identificarlos, pues, y hay que sancionarlos rápidamente. Entonces, cuando el sistema de justicia demora 5, 7, 8 años en juzgar a un funcionario corrupto, lo que estamos mandándole es un mensaje al resto de la delincuencia de que, oye, sigue robando y sigue corrompiéndote, porque aquí en el Perú no pasa nada. Y nuestras Fuerzas Armadas, porque hay autoridades, ponemos el caso de César Acuña, ¿no? Gobernador regional de La Libertad, que le ha pedido públicamente que el ejército tome el control de Trujillo, de la región La Libertad. ¿Es una alternativa? O sea, todo el mundo dice que salga la Fuerza Armada. Sí, claro. Es la paradoja de la defensa. Cuando tenemos el problema hasta acá, todos queremos a la Fuerza Armada. Acudimos al ejército. Acudimos al ejército. La pregunta es, ¿estamos protegiendo al ejército? ¿Con estas reglas de enfrentamiento el ejército puede actuar? ¿No? Tendríamos muchos militares en el banquillo, ¿no? Con estos fallos del Tribunal Constitucional, ¿el ejército puede actuar? El ejército y la Fuerza Armada en general son instituciones perfectamente formadas. Tienen una doctrina de trabajo y de acción. Ellos van a actuar de acuerdo a las normas, pero obviamente aquí se encuentran limitados. Entonces, claro. Además, claro, en el caso del señor Acuña y en general en los gobiernos regionales, lo primero que tendríamos que pedirle a los gobernadores regionales es que ejecuten su presupuesto. No, o sea, todo el mundo pide, pero, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿No? ¿Estás ejecutando tu presupuesto? ¿Has hecho algo para mejorar la situación de la inseguridad en tu región? Sí, porque ahí retornamos, es responsabilidad compartida, ¿no? Pero por no supuesto. toda es la culpa ni la responsabilidad de la policía o del Ministerio del Interior. O sea, el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana establece obviamente niveles regionales, provinciales Exacto. y distritales. Exacto. ¿Cuál es la lógica? Hasta ahora todo este canal ha sido un canal de prevención, ¿no? Talleres de formación en valores, en derechos y demás. Realmente acá lo que se requiere es fortalecer este canal, pero como una primera línea de inteligencia. ¿Quién sabe dónde está el delincuente? El vecino. Pero mientras que el vecino siga desconfiando del policía, del fiscal, del juez, y no denuncia por eso, entonces no olvidemos que la tasa de no denuncia está en el 85%. Sí, y ese detalle es importante porque efectivamente tenemos un registro de delitos y de denuncias, pero ¿qué pasa con quienes no se atreven a denunciar porque no confían realmente en la policía ni confían en que su denuncia será bien encaminada? A ver, el dato estadístico duro que nos dice, del 2004, que comenzó a entrar en vigencia el Código Procesal Penal, a la fecha el delito se ha quintuplicado. Pero esa es la data de las denuncias. Ahí está. Con un 85% de no denuncia, el año pasado, la estadística nos dice que cerca de 14 millones de peruanos fueron objeto de un hecho ilícito. Y el plan Perú Moderno, que es un plan de este gobierno, ¿no?, nos dice que el 27% de los emprendimientos en el Perú han sido objeto de extorsión. Eso quiere decir que cerca de 800.000 negocios están siendo objeto de este delito, pero vemos obviamente, si comparamos esa cifra con las que realmente han sido
denunciadas, vemos pues que hay una cifra negra muy grande. ¿Y ese dinero dónde está yendo? Está yendo pues al crimen organizado. Sí, lamentable. Ese es el problema, ¿no? Lamentable. Entonces, ¿cómo empoderar a nuestra policía? Hemos hablado ya, por ejemplo, de logística, de inversión, ¿correcto? Pero me refiero a la imagen que debe tener el policía frente al ciudadano, al vecino de a pie, que no confía lamentablemente en su policía. Confían más sí en el ejército, por ejemplo, pero no en su policía. bueno, en primer lugar hay que hacer un trabajo muy rápido, muy drástico con respecto a poner orden dentro de la policía y mandar un mensaje interno dentro de la institución de que el mal policía va a ser detectado y expulsado. Poner orden al interior. Poner orden al interior. Segundo, respaldar a la policía en su accionar operativo. O sea, mire, si algo ha hecho mal el gobierno es salir con este tema del retiro extraordinario de 700 policías. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso obviamente rompe la moral policial. O sea, en la historia hemos tenido dos momentos. En el gobierno del señor Humala y en el gobierno del señor Sagastiaga, lo que hubo fue justamente el manoseo político. Vamos a retirar 33 generales, 17 generales, 800. Sí. Mire, lo único que estamos generando con eso es que la policía diga, pero entonces, ¿qué hago? Mejor me quedo quieto, no hago nada. ¿No? Y lo único que estamos claro, si hago algo me van a tocar, mejor me quedo de brazos cruzados. Claro, y es tan ilógico que estamos queriendo retirar 800 efectivos policiales que lo que van a hacer es enjuiciar el próximo año para su retorno. O sea, lo único que estamos haciendo es generándole trabajo a los abogados. Y más gasto al Estado. Y más gasto al Estado. O sea, claro, esas son las inconsistencias, la mediocridad del manejo de la política pública. Lamentable, ese es el realmente. problema. Bueno, esperemos, ¿no?, que estos primeros pasos que se están dando puedan, en todo caso, encaminar hacia una solución integral, que es lo que todos queremos. ¿Eh? Lo que pasa es que la solución integral no se va a dar sino hasta que haya pues, un liderazgo claro. Ese es un buen punto para finalizar. O sea, ¿hay liderazgo en este momento en la lucha contra el crimen? Yo no hablo solo de la presidenta, sí, sino del ministro del Interior, por ejemplo. No, porque el ministro del Interior... No hay liderazgo. No hay liderazgo porque el ministro del Interior se desdibujó rápidamente con este tema de los audios. Por más que esté el proceso judicial y lo que fuese, ya pues está en entredicho porque, vamos a decir, un ministro pero puede estar 2 horas y media pues, en un chifa hablando con un subalterno, ¿no? Haya hablado lo que haya hablado. Claro. Y además en el fondo, pues, gran parte de las cosas que salen semanalmente, pues lo único que hacen es ratificar indicios de otras fuentes, ¿no? Sí. Entonces, realmente en este momento tenemos un gobierno débil y que no muestra resultados. Entonces, esa es la gran preocupación. Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Luis Herrera, ex jefe de asesores del Mininter, del Ministerio del Interior, con nosotros aquí en Nunca es Tarde. Volvemos con más.